días a todos. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este conversatorio. Segundo conversatorio, porque ayer en la tarde hicimos el primero. Espero que sea tan exitoso como a nuestro parecer de profesores fue el de ayer. Fue un día confuso, pero de todas maneras, porque sí, algunos pensaban que estaba cerrada la facultad, en fin, pero de todas maneras muchos de ustedes nos acompañaron. El día de hoy vamos con otros profesores a dar continuidad a esta idea de establecer un diálogo con nuestros estudiantes de Historia de la Psicología, aunque bienvenidos otros estudiantes que pudieran haberse interesado por el conversatorio. Y bueno, antes de iniciar, estamos esperando a nuestro moderador Rubén, nuestro Miranda. Sí, antes de iniciar, quisiera agradecer el apoyo que hemos tenido. Ayer agradecí unos apoyos y se me olvidaron, después me acordé que no agradecí otros. Entonces hoy quiero completar. Por una parte, bueno, el área de publicaciones que nos apoya siempre con el diseño y la difusión de nuestras actividades, el sistema de universidad abierta, pero también de la División de Estudios Profesionales del área de CCC, que Nuri nos dice qué quiere decir CCC, Ciencias del Comportamiento y Cognitivas sobre el comportamiento. Bueno, este no campo... No. Ya que nosotros tenemos un seminario de profesores de Historia y Filosofía de la Psicología en el que participamos profesores de ambos sistemas. Entonces, bueno, pues contamos con estos apoyos. Y finalmente, pues la de GAPA, que como parte de algunos de nosotros miembros de un proyecto de investigación, el 40-25-15, participamos en estas actividades que organizamos semestralmente para los alumnos. El formato del conversatorio es distinto de otras ocasiones en las que hemos hecho conferencias con algunos temas del programa, y en esta ocasión nosotros queremos recibir preguntas de ustedes. De hecho, les van a pasar un papelito, levanten la mano así haciéndole alguna señal a Carla, a quien le interese hacer alguna pregunta. Los temas están abiertos, claro, esperamos que tengan relación con Historia de la Psicología. Ayer hubo algunos temas, algunas preguntas generales respecto a la historia, no necesariamente solo a la Historia de la Psicología, pero bueno, pueden ser tan generales o tan específicas como sea de su interés, y trataremos de responderlas y de establecer de esta manera un diálogo que puede ir un poquito más allá del programa. El programa, les comentaba yo el día de ayer, está cumpliendo 10 años en el plan de estudios. Ya nos queda difícil porque para algunos decimos nuevo plan de estudios, pero ya no es nuevo, después de 10 años. Ya se acuerdan del viejo. Sí, y ustedes que están ingresando, pues menos sentido les debe hacer, ¿no? Cuando oyen hablar de un nuevo plan. En realidad es un plan que inició en el 2008, en el año 2008, el semestre 2009-1, y que está cumpliendo 10 años de haber iniciado. Entonces, estamos en esa conmemoración. Pueden preguntarse, por ejemplo, qué pasaba antes con la Historia de la Psicología, si decimos que esta tiene 10 años en este plan. Es una de las preguntas que podrían responderse, y bueno, esperamos entonces que nos empiecen a enviar algunas de las preguntas por escrito para que las podamos organizar y podamos dar mejor respuesta y dar una mejor dinámica también. La otra cosa que les quería pedir, pero aquí sí a nosotros, es que tratáramos de que fuera un evento de 1 hora y que nuestras respuestas no sean demasiado extensas, pues para que todo el mundo pueda participar y al mismo tiempo los alumnos pues puedan regresar a sus clases, que ya nos hacen pues tremendo honor de estar acompañándonos aquí un buen ratito. Muchas gracias. ¿Ya tenemos alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, si quieren les sugerimos tantito. Sí, mientras se van animando para hacer alguna, O sea, ¿para qué se metió esta materia de historia en el currículum? Porque ya dijimos que no íbamos a hablar de nuevo. Yo no sé para qué exactamente, eso lo saben lo que los produjo
los que propusieron bien esta materia, pero yo siento que es una suerte de cultura general y orientación vocacional. Yo eso me siento a veces al terminar la clase, al terminar algún tema, se me acercan algunos alumnos y me dicen, oiga, y en esta tradición, porque además ya manejan el término tradición, lo cual es muy benéfico, porque engloba realmente todo un hito de la psicología, todo un quehacer de la psicología. Entonces, bueno, esta materia, aparte de darles la cultura general de la carrera, les sirve para muestrear cada uno de los hitos, cada uno de las salidas. Si se dan cuenta, en clase se da más que la historia y las fechas y los autores, sino lo que es cada una de las tradiciones, lo que significa, lo que contiene cada una de las tradiciones, y en algunos casos, y sobre todo en la tradición que más nos gusta, se les da hasta la aplicación, o sea, para qué sirve todo esto que hicieron a través del tiempo. Nomás para aplicarlos, a ver si les da un poquito de inquietud para cambiar preguntas. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, ya que estamos en esta pregunta que nos comparte Nuri de ¿para qué revisar historia? Yo quisiera compartirles una idea que me gusta mucho y que creo que es de gran utilidad para ustedes. En realidad, el conocer la historia nos da una herramienta de análisis para comprender los distintos planteamientos que nos dan las tradiciones. Ya me quiero ver yo como estudiante, alguna vez me vi, hace mucho, como pueden apreciar, y entonces yo decía, bueno, pues como que cuando me pasaban Piaget me encantaba, y cuando me pasaban Vygotsky me fascinaba, Piaget, Freud igual, pero a fin de cuentas yo no tenía elementos para decidir, elementos de análisis para decidir si uno era más apropiado, me gustaba más, por qué, cómo, dónde, etc. Yo creo que conocer la historia nos da herramientas discursivas, herramientas de análisis para entender cuáles son los elementos que fueron dando origen a su surgimiento y entonces comprender por qué los planteamientos son tan distintos unos de otros, por qué la idea de lo psicológico puede ser realmente bastante distinta de un enfoque psicoanalista a un enfoque conductual, donde privilegia lo observable, lo experimental, lo conductual, a un enfoque que va por lo subjetivo, lo inconsciente, lo que no se ve, pero que se impone a través de las pulsiones. Yo pienso que es una herramienta de análisis que nos facilita la confrontación y el desmenuzamiento de los planteamientos que necesariamente vamos a ir enfrentando. No solamente es una cuestión de, aunque reconozco que también pues es una cuestión de cultura general, pues, pero creo que tiene una utilidad epistemológica, una utilidad teórica realmente importante. Llegó quien nos modera. ¿Se puede moderar? Buenos días. No lo hemos dejado hablar. Así somos las mujeres. Sí, así somos las mujeres. Ahorita no moderar. Una disculpa a todos. Sería la primera pregunta, ¿por qué llegó usted tarde, señor? Pero me parece que es cualquier institución de psicología de las que hay en el mundo, y hoy pueden vía internet conocer todas las que se les ocurra, se les antoje. La mejor facultad de psicología del país es esta, punto, esta. Aunque esté Iztacali y Zaragoza, no importa, esta es la mejor. Yo puedo explicar por qué, no es gratuito. Sin embargo, casi en todas las principales universidades del mundo que se da psicología, tocan aspectos filosóficos, epistemológicos y históricos. Cambia a veces cómo se llama el nombre de la materia. En el plan viejo, el más viejo de los que está aquí en esta mesa soy yo, en esta mesa. Se llamaba Teorías y Sistemas en Psicología. El plan nuevo se llama Historia de la Psicología y hace honor a su nombre. Lo que les damos es Historia de la Psicología. A mí me parece que lo que hay que tener claro es ponerse los zapatos de ustedes, llegar aquí. Muchos tienen la fortuna de venir al bachillerato universitario,
Y por ahí en la prepa alguien les había dicho qué era la psicología y cómo se pensaba y todo esto. Pero la pregunta siempre es, a las 3 semanas, que ya descubre uno la esplanada y descubre las quesadillas y toda esta parte, dice, ¿y como historia para qué si ya pasó? Y depende cómo le entremos a darla y entenderla. Y ese es el esfuerzo que tenemos 10 años tratando de dar lo que creemos que es importante que conozcan ustedes para que escojan y tengan un juicio. Lo primero que ya notaron en estas semanas es que hay diferentes formas de pensar aquí. Y es algo que hay que preservar mucho en esta escuela. Hay muchas maneras de pensar. Y la psicología no hay la manera y la verdadera, la única lleve. Hay muchas formas de abordar los fenómenos psicológicos y de eso trata la materia. La materia les dice que hay autores que han agrupado estas formas de pensar en algo que le hemos denominado tradiciones, siguiendo a Laudán, y es estas maneras, la voy a poner muy fácil, de plantearnos el objeto y el método de la psicología. ¿Qué estudiamos y cómo le hacemos? Y ahí es donde van a empezar a encontrar las diferencias. Buenos días. Fíjense que se me olvidó que cada uno se presentara en este ratito que estábamos, y bueno, tal vez podemos hacer eso en lo sucesivo. Yo soy la doctora Soraya Monroy Nasser, soy profesora en el sistema de universidad abierta. A mí no me gusta decir cuántos años, algunos, estarse datando paquete. Y lo que nos ha interesado muchísimo es que el sistema de universidad abierta pueda, al menos en estas materias, historia de la psicología, filosofía de la psicología, reunir, discutir los profesores en conjunto de los dos sistemas, como les mencionaba yo hace un momento. Cuando se hizo este plan de estudios, no 10 años, hace 10 años inició, pero hace casi 17 que empezamos a discutir la estructura del nuevo plan, y bueno, llevó muchísimo tiempo porque había muchísima resistencia al cambio, resistencia que no se ha abandonado en muchos casos. La asignatura de historia, cuando en esta estructura, y de filosofía de la psicología, eran muy rechazadas por un gran número de profesores. No de los que podríamos impartir la materia o las materias, sino de otros grupos de campos, en fin. Sin embargo, se fue construyendo una estructura y finalmente se aceptó con menor reticencia la historia, con mayor reticencia la filosofía de la psicología, con la idea de que al inicio del primer semestre de esta área de formación general, que tiene 4 semestres, fuera una especie de introducción histórica la que ustedes tuvieran, y con una idea que atraviesa el plan de estudios, que es la de la heterogeneidad de la disciplina. En el plan de estudios anterior había una cierta, digamos, no es que no hubiera otros campos, otras perspectivas, pero la psicología experimental era el eje del área básica entonces, y de alguna manera era una concepción que tenía un mayor dominio sobre las otras, como áreas profesionales. La clínica, por ejemplo, siempre ha tenido un gran reconocimiento e interés, laboral, educativo, en fin, pero como concepción que atravesaba en gran medida el plan de estudios era la psicología experimental. Bueno, en el nuevo plan se trató de transformar eso, en donde todas las diferentes concepciones, tanto teóricas como de alguna manera que los forman profesionalmente, tuvieran una expresión desde los primeros semestres en sus aspectos teóricos, metodológicos y después técnicos y prácticos con mucho más amplitud. Entonces, la historia de la psicología se organizó en nuestro plan como una historia por tradiciones, que era la manera en la que está organizada, o es la manera en la que está organizada el área de formación general. Tradiciones de pensamiento psicológico que se dividen en ciertas asignaturas. Ustedes pueden encontrar en muchos libros de historia que les hablen de estas
concepciones teóricas que forman esas tradiciones, pero no la organización por tradiciones que tiene nuestro programa. Eso es algo muy, muy específico. Y la idea, de alguna manera, era justo ante la heterogeneidad de la psicología, y como lo han mencionado los profesores antes que yo, darles esta visión que no los angustie, sino que les haga comprensivo por qué la psicología tiene tantas preguntas, tantas respuestas desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas en principio, porque tiene diferentes objetos de estudio, y esto en el contexto de una concepción histórica y también filosófica, porque la materia no está exenta de una reflexión filosófica que se va acompañando esa comprensión que tratamos de darles. Entonces, es de alguna manera esa perspectiva la que se ha procurado tener con la historia de la psicología. Muy bien, no sé si quieran hacer la presentación. Aquí hay algunas preguntas, yo después las voy a leer todas para que los compañeros cada uno tome. Bueno, está a mi derecha la maestra Nuri Domenech, y ella ha estado en esta facultad durante los periodos más importantes de esta facultad. No vamos a decir las edades. Esos edificios, punto. Ni este. Sí. Ella ha formado parte del departamento que ya no existe, Psicología Experimental. Ha estado dando clases en SUA, se ha licenciado en esta escuela, se ha maestrado, sí oye re feo, ¿verdad? Pero ha maestrificado, ha hecho la maestría en esta escuela. Ha impartido una variedad enorme de asignaturas desde el currículum anterior, todos las hemos impartido, ustedes nomás las tendrán en la memoria sociocultural, no sé. El doctor Germán Álvarez Díaz de León, actual director de orientación vocacional, también perteneció al departamento de psicología experimental, ha sido varias veces... Todavía. No, ya no, CCC. Ha sido jefe de la división de Universidad Abierta. Y bueno, ¿para qué les cuento? No está nuestro maestro Molina, del que están hablando ellos ahorita, que nos dio clase a todos y que ha sido un promotor. Yo ayer dije que filias y fobias nos compartió el maestro. Y bueno, a algunos no le hemos seguido sus filias y tampoco sus fobias, pero algunas sí. Tenemos a la maestra doctora Yolanda Bernal, que también pertenece al SUA, ha sido maestra fundadora del Zaragoza, y bueno, también ha impartido en el SUA y en el tradicional aquí, ¿no? En el presencial sí también. Bueno, somos una mezcla, ¿no? La doctora Soraya Monroy Naz nos ha cuchileado para creo, podemos presumir este grupo que somos uno de los pocos, yo no conozco otro, pero diré que pueden existir, que los maestros, al menos una mayoría de los maestros que impartimos esta asignatura, nos reunimos a lo largo de los semestres, de los nones y pares, impartiendo filosofía de la psicología, gracias a la doctora Soraya, y es la que nos mueve y se mueve para hacer las cosas, ¿no? Yo no voy a moderar porque soy desmesurado, pero voy a leer las preguntas que hay de ustedes y cada uno de los profesores tendrán, algunas yo no las puedo responder, ¿verdad? Por ejemplo, la primera, ¿qué fue de la psicología en Japón y China? Es muy interesante, yo tengo un libro el cual hojeé hace mucho tiempo, pero ¿qué puedo decir de ello? Que sí había un objeto de estudio que podríamos decirle desde afuera, que era la psicología como hubo en la filosofía náhuatl o en la civilización azteca, pero tal cual no. ¿Y qué ha pasado después? Bueno, pues la psicología del mundo ha incluido y se ha influido y se ha perfilado y se ha expandido a muchos de los lugares. Algunos de ustedes dirían, ¿el conductismo en Francia? Pues sí, el conductismo estuvo en Francia. Yo tuve un profesor que nos vino a dar una semana en San Luis Potosí por el CENEC, ¿no? Y bueno, o una japonesa dándonos Piaget, Constance Camille,
aquí en esta escuela, ¿no? Y algunos discípulos de Piaget. Yo eso es lo que podría decir, pero algunos deben de saber esas cosas. Luego hay algunas que son preguntas de exámenes, ¿eh? Se me hace que no la contestaron bien y quieren que se las contestemos aquí. Bueno, lo cual es su opinión, y es, me imagino que para todos, sobre la manera de contar la historia universal. Visión eurocentrista, no es cierto, eurocentrista. Ya la retomarán cada uno de mis compañeros o alguno. Para ustedes, nosotros todos individualmente, ¿quién es el autor más importante en esta área de la historia de la psicología? Me imagino que están pensando en los autores de los libros, o quién realmente como psicólogo dio una explicación más de la psicología en general, no sé. Boring, por ejemplo, la da, pero de la psicología experimental, y deja mucho al lado por ahí. ¿Por qué decidieron estudiar? Ya se metieron con el currículum oculto de cada uno de nosotros, ¿eh? Quieren saber los chismes. ¿Por qué decidieron estudiar psicología? Y relacionado la historia de la psicología. Si la historia de la psicología nos sirvió para estudiar psicología, pienso que eso es lo que dice aquí. Segunda pregunta de la misma hojita. ¿Por qué les interesó dar esta conferencia? Por obligación no, ¿verdad? ¿Cuál creen que es la mejor etapa en la historia de la psicología? ¿Qué pueden decir en México y afuera, no? Seguimos con las preguntas, yo se las paso así. Se dice que la historia es un constructo social, quiero ver quién le entra. ¿Qué postura toman y cómo saber qué hechos son verídicos? Hay dos más, se parecen mucho. ¿Cuáles son los mitos de la historia de la psicología? Esta es trascendente, pero yo creo que la van a tener que responder ustedes más adelante. ¿Qué autores han intentado unificar la psicología? Si a lo largo de la historia ha habido algunos. ¿Y por qué no ha sido posible unificarla? Y tratáramos de hecho Las personas, las del currículum oculto. ¿Por qué creen que me voy a cortar? Yo, ¿por qué decidieron estudiar psicología? ¿Eso quieres que responda o que responda en general? Es que me diste uno. Bueno, me sorprendió mucho la pregunta y la verdad, pues le voy a escarbar a la psicología en Oriente, porque somos, y ha sido toda esta historia, muy occidentalista absolutamente, ¿no? ¿Quién puso en el mapa la psicología? ¿Quién primero dijo que se iba a medir? ¿Quién se oponía a que se metiera la psicología como una ciencia exacta? El mismo Comte dijo, no, la psicología no todas, pero la psicología no entra, no se puede experimentar con ella, pero todo es Occidente. Realmente sí sabemos que hay mucha mística en todas estas culturas orientales y que seguramente hay mucha pregunta, pero sobre todo parece ser, no me oigo, parece ser filosófica, pero no tenemos, o al menos yo no tengo datos contundentes de la parte oriental directamente en la psicología, y en la psicología como se conoce hoy, la verdad es que tampoco, ¿no? Normalmente nos hablan de europeos sobre todo todos, y hasta que Watson dice, pues aquí en Norteamérica también, aquí estamos, y lanza su manifiesto y dice, aquí mis chicharrones truenan y quiero de otra manera hacer la psicología, pero todo es Occidente, eso es verdad. Oí muchas preguntas y me gusta porque hablan sobre todo de la realidad, de las vivencias que ustedes tienen, que yo creo que es importante el saber por qué estoy aquí en psicología, qué pretendo de la psicología, voy a vivir de la psicología. Siempre escuché afortunadamente a Juan José decir, sí se vive de la psicología y se vive bien, porque yo he vivido de la psicología y me va muy bien, y eso me animaba mucho. Juan José Sánchez Sosa casi fue mi compañero, no crean que es mucho más viejo que yo, pues que 3 años yo creo, pero él ya se había graduado, ya estaba más adelante.
pero siempre decía que, y creo que eso es importante también dentro de la vivencia. Voy a trabajar de psicólogo, voy a vivir de psicólogo, sí pueden trabajar de psicólogo, y lo ideal es conocer las diferentes maneras como se puede trabajar de psicólogo. Por eso es que, nuevamente y reiterando, resulta importante conocer las tradiciones, lo que hace cada una de la tradición. Mencionó Germán teorías y sistemas, que era una materia que a mí al menos me encantó en su momento. Eran las teorías y los sistemas que las sustentan, o al revés, los sistemas y las teorías que los sustentan, porque aparte de darnos, obviamente siempre se va uno un poquito a la historia, a lo mejor no tan marcado como lo hacemos en esta materia, nos decían qué se hacía en cada una, no eran tradiciones, nos decían qué hacían los psicoanalistas a grandes rasgos, qué hacían los conductistas. Esta escuela en el viejo currículum era, yo creo que un 80% conductista, así es como nos educaron a nosotros, y ya luego a lo mejor algunos fuimos buscando otras vertientes, pero nos educaron en lo que hoy se llama CCC. Es el mismo departamento que se ha venido llamado experimental. Lo que pasa es que, bueno, lo van modificando y ahora le metieron esta parte de cognición, que también es experimental. Si psicología experimental no nada más es conductismo, también es experimental la cognición. Termino para dar paso y luego vuelvo a retomar. ¿Por qué estudié psicología? Porque quería tener un diván, un paciente volteado del otro lado, y como me decía mi papá, y te voy a tener que comprar una grabadora para que le grabes, y quería decirle si su complejo de Edipo era grande o chiquito. Cuando entré a esta escuela que tenía la tradición conductista, yo vi otro panorama que casi me rompió todos los esquemas, pero me gustó porque a mí me pasaba que leía a Freud desde la prepa y me tenía que regresar y decía, mejor me voy al horóscopo, a lo mejor es más preciso, sin demostrar nada, pero me gustó el que se pudieran hacer otras cosas, que si no me gustaban los locos, o sea, me fui al psiquiátrico y dije, no me gustan los locos, ¿qué voy a hacer? Estoy en la carrera de psicología, pues voy a hacer otras cosas, voy a hacer experimentación educativa, puedo trabajar con gente normal. Entonces es importante, entre comillas, para menos que se pueda platicar, pero es importante el ver esto y ver las cosas que se han dejado también de la psicología. Mencionamos a lo largo de la materia, pues cuestiones como frenología, como electroshocks, que por cierto todavía se usan y se justifican, pero vamos viendo lo que va quedando un poquito atrás, lo que va quedando adelante, y sobre todo lo importante, que las diferentes tradiciones siguen. O sea, esto no es que se acaba una y sigue otra, sino que siguen adelante, que si a uno le gustó una, puede optar por seguir por ahí. Ya no sé ni qué les dije, pero bueno, creo que la mejor etapa de la historia, en la historia de la psicología, no porque eso habla de mis preferencias y todavía les estoy dando clases, luego me tildan de que me sesgo nada más para un lado, ¿no? Yo creo que la mejor etapa en general es la experimentación. En cualquier campo, cuando ustedes van a pedir trabajo, lo que venden es que van a transformar normalmente un lugar, y esto lo pueden hacer con las herramientas que se les enseñaron en toda la metodología de experimentación. Muy bien, yo voy a tomar el punto de por qué existen diferentes planteamientos al respecto de la historia de la psicología. Ciertamente, la historia, yo en lo particular no me ocuparía de si es una ciencia o no es una ciencia. Para mí más bien es una disciplina que me proporciona elementos para, como ya les dije, para analizar y comprender. Efectivamente podría ser una cronología, existe una postura que en tal año pasó tal cosa y así se va, en cuanto va pasando el tiempo nos va llenando de datos, de fechas y de nombres. Existen otras versiones en donde destacan los personajes, así como América se descubrió por Cristóbal Colón y la psicología experimental tuvo como padre la psicología Boone cuando fundó su laboratorio de psicología experimental, y etcétera. Pero a mí el enfoque de historia que me gusta muchísimo es el enfoque del materialismo histórico.
Ustedes dirán que el materialismo histórico no es algo que tenga una relación íntima con la psicología, pero sí la tiene. El materialismo histórico da cuenta, de una manera sociocultural e histórica, cuáles son las condiciones que favorecieron el desarrollo de ciertas formas de pensar. O sea, cómo estaba la estructura del saber, cómo estaban las organizaciones científicas, qué tanto se sabía de un objeto o de otro, que da lugar a que, por ejemplo, en Estados Unidos, después de la posguerra y una necesidad de medición y de experimentación, se desarrolle mucho más un enfoque conductual, que en Francia, que se desarrolla mucho más lo subjetivo, donde las ciencias sociales están cobrando más importancia, lo subjetivo tiene más pertinencia, y entonces el materialismo histórico a mí me permite una visión mucho más abarcadora y comprensiva. No solamente me dice el qué es lo que pasó, sino por qué los acontecimientos se fueron organizando de esa manera, de tal forma que los planteamientos me los hace con un aprendizaje mucho más significativo, para usar términos con los que muy probablemente o muy pronto se van a favorecer o se van a familiarizar. O sea, me hace mucho más sentido que me explique las cosas para comprender, porque la historia no tiene un propósito de explicar, sino de comprender, y porque me sirve para comprender y analizar el presente. Es una fantasía pensar que lo pasado está muerto y es inamovible. Los clínicos, está clarísimo en toda la clínica cómo el pasado puede ser releído dependiendo y resignificado dependiendo de la situación en la que yo me encuentro en el presente y de lo que pretendo hacia el futuro. Así que presente, pasado y futuro están realimentándose y transformándose de manera permanente. Bueno, brevísimo, ¿por qué estudié psicología? No, mejor no. No, sí les voy a decir brevísimo. En ese momento tenía la intención de estudiar medicina, también tenía intención de estudiar arquitectura y decía, bueno, voy a saber cómo se construyen los puentes, las calles, voy a saber cómo se curan las personas y no sé qué. Y luego dije, no, yo prefiero saber sobre lo humano, o sea, qué pasa en el interior de lo humano, en esa subjetividad. Y pensé que la psicología era la que me iba a acercar más a esa pregunta. Sí. Doctor Germán Álvarez Díaz de León. Intentaré ser breve, pero si ya me conocen, ¿para qué me invitan? La primera para no eludir la preguntita. La historia, constructo social y cómo saber qué hechos son verídicos. A diferencia de, creo que todos los que estamos aquí, soy el que más me ha arriesgado a andar haciendo cosas de historia. Sin ser historiador, soy psicólogo, a mucha honra. Pero la enseñanza que he tenido junto con mis compañeros es cómo abordamos la historia, que no se les haga aburrida a ustedes. Eso ha sido para mí la gran cosa. Las cuestiones personales no quisiera entrarles, sino algunas de las institucionales. Esto creo que vale la pena que lo sepan. Hay más o menos consenso que la psicología científica al menos empieza en el siglo XIX con Wundt, 1879. Para que sepan ustedes, en México la primera cátedra de psicología se dio en la Escuela Nacional Preparatoria en 1897. Fue un abogado, Ezequiel A. Chávez, quien la promovió. En 1910 se crea la moderna Universidad de México. Acuérdense que nosotros venimos desde la colonia, pero la versión más nueva es esta. Y la primera cátedra que se dio en la nueva universidad la dio un psicólogo extranjero, Baldwin. Hasta los 60, en los años 60, por vez primera hubo una licenciatura en psicología. En el país éramos la única que existía. Para tratar de contestar la preguntita y meterse en lo que no nadie les autoriza a ustedes a andarse metiendo, que es en las intimidades de sus maestros. 1968 se celebran 50 años. La historia no es muerta, hay versiones. Nosotros tenemos una versión de qué pasó en 68, pero es la única, la versión del gobierno. Ahora los niños en la primaria les van a enseñar 68, sus hermanos, y el 68 pues tiene interpretaciones. Es lo mismo la historia como disciplina, como ciencia, no es un pasatiempo como es mi caso, yo la uso como un pasatiempo para no tener malas ideas. La historia nos da la posibilidad
de identificar hechos que son relevantes, pero sobre todo no los hechos, sino los significados. Todo el mundo sabe que en 1879 Wundt y sus guajiros inauguraron un laboratorio. La bronca es, ¿y por qué no en 1600? ¿O por qué no con los griegos? Eso es lo relevante. Lo relevante es cómo ha ido cambiando el objeto y el método de estudio durante todos estos siglos. Eso es lo relevante, eso es lo que es importante. Y pues ni modo, tendría que ser la verdad porque tengo muy poco tiempo. Pues las matemáticas y yo no nos llevamos mucho que digamos. Yo estuve en la prepa, en la 4, Tacubaya High School. Y en la 4, pues yo dije, ¿dónde no hay matemáticas? ¿En qué área no hay matemáticas? Históricos, sociales. Oyes, yo quiero ver. ¿Y a dónde me voy? Pues a Derecho, y ya me hacía yo en la Presidencia de la República, por lo menos. Pero pues se nos atravesó el 68 y pues cambió mi forma de pensar. Tuve la fortuna, estuve en la cárcel 3 años y tuve la fortuna de terminar la prepa ahí, y mi clase de psicología me la dio Luis González de Alba, uno de los principales líderes del 68. Era un librito del año del caldo, con una psicología del año del caldo, que era la que se llevaba en aquel entonces. Me inscribieron a la facultad. Yo salí en 71 y entré con el plan nuevo. Y igual que a muchos, las preguntas que traíamos de repente a la facultad nos frenó, porque descubrimos que no era el psicoanálisis tan solo la única explicación de lo humano. Había varias explicaciones, y ha habido muchas explicaciones. Tengo 45 años como maestro en esta escuela. ¿Para qué lo oculto? Chingada, se me nota sin novedad. Y en 45 años han variado mis puntos de vista, igual que creo que todo mundo, excepción de los necios y los ignorantes, vamos cambiando nuestros puntos de vista. Es necesario, es importante, porque la psicología está cambiando y ha cambiado. Nosotros estamos más cerca de los gringos, estamos más cerca de los europeos, por eso no tenemos la menor idea de qué diablo está pasando en China y en Japón. ¿De qué hay psicología? Por supuesto que hay, pero no estamos tan familiarizados con eso. Cuando Yolanda dijo que le daban Vygotsky, dije, ¿quién te daría eso? Porque nadie daba eso antes. La visión norteamericana de la historia de la psicología, el mejor libro que es el Boring, el mejor, porque es muy viejo, de los primeros libros que hubo. No existe Vygotsky, no existen varios de estos autores, porque es una visión como la de los gringos. En los gringos, como Trump, igualita. La historia empieza con ellos y acaba con ellos, no tienen la menor idea qué se está haciendo en Europa. En Europa es otra cosa. Y ahí empiezan a ver pues, los cognitivos y los dinámicos y todo, empiezan a ver otra forma. Ustedes tienen internet, no sean flojos. Díganle a tío Google o tía Wikipedia estas preguntas que sus maestros no se las saben. ¿Qué se está haciendo en Japón? Porque obviamente esto es globalizado, hay psicología en todos lados. Lo que cambia mucho son objetos y métodos de cómo abordar las cosas. A mí me parece que la construcción de la historia de la psicología ha sido afortunado el esfuerzo que estamos haciendo por tratar de explicarlo por tradiciones, porque las teorías solitas no explican mucho, no entiende uno mucho. Cuando dicen psicoanálisis, uno dice Tata Freud, y de repente dices, ay no, pero también y Jung, ya la diferencia y tal. ¿Qué tienen en común todos estos tipos si tienen planteamientos que son diferentes? Y cuando uno dice, el objeto, lo que quieren estudiar, el método, y varían en las técnicas y las explicaciones, pero ese descubrimiento me costó muchos años entenderle, y fue gracias a mis alumnos que le entendí. Si entiende uno qué es la pregunta que están haciendo y las formas de responderla, ya la hizo. Ya le queda uno más claro esta pluralidad. Ya después tendrá tiempo de pervertirse y de escoger una. La peor tontería es desde el primer semestre querer ser conductistas o cognitivistas o psicoanalistas o psicofisiólogos. Dense la oportunidad de conocer esta riqueza que es la psicología, y ya tendrán tiempo después de ser psicólogos integrales, no psicólogos con miradas de este tamaño.
Pues muy de acuerdo con lo que dices, Germán, y sobre todo esta perspectiva creo que es la de la historia y la psicología que tratamos de impartir aquí, o que impartimos aquí, la de una disciplina que pueda dar una visión amplia, al menos de las concepciones más relevantes y con las que se trabaja en esta facultad. Si ustedes van a otras universidades, seguramente la formación que van a encontrar es diferente, las perspectivas o las predominancias tienen otras razones y otras historias. Nosotros tratamos de abrir esa historia justamente, no tomar el boring, que fue el texto con el que muchos estudiamos aquellas teorías y sistemas que tampoco era historia de la psicología, pero que algunos trataban de ponerla ahí porque no tenían lugar en ese plan de estudios, y no quedarnos en la psicología experimental. Como ven sus profesores, pensamos de maneras diferentes. Yo no me dedico a la psicología como tal, yo procuro hacer cosas de historia y filosofía en la psicología justamente porque yo me quedé en la facultad y me formé como psicóloga, pero me sentí muy insatisfecha con veía muchas preguntas y pocas respuestas que me convencieran. Y las posibilidades de la formación dentro de la filosofía, dentro de la historia de la filosofía, me fueron dando respuestas para comprender la propia psicología con la que yo trabajaba. De alguna manera ese es el ámbito en el que he estado durante los muchos años que tengo en esta facultad, porque me interesa poder participar de esa comprensión y poderla hacer parte de la formación de los estudiantes. No son disciplinas, ni la historia ni la filosofía, psicológicas, pero creo que sí nos ayudan a comprender la formación y el quehacer de los psicólogos. Y en ese sentido creo que es importante. Había esta pregunta sobre la visión eurocentrista de la historia. Yo creo que eso es, o sea, la historia como la psicología son, hablando no de la historia como los hechos que han sucedido, sino de las disciplinas con las que se estudian, la historiografía tal vez sería un término más adecuado, como la psicología son disciplinas que surgen en el siglo XIX, y por supuesto que tienen una perspectiva de constituirse como ciencias, incluso la perspectiva marxista, ¿no? Se plantea, digamos, como una historia científica. En un sentido muy amplio podemos hablar de ciencia, yo creo que ese es el sentido en el que hay que utilizarlo, no en un sentido estrecho. Pero efectivamente, durante el siglo XX yo creo que predominaron visiones eurocentristas, pero que también han sido cuestionadas. Y hay muchas maneras de hacer historia hoy, y yo creo que es parte de la misma intención. Yo hace mucho tiempo escribí un trabajo sobre la historia de la psicología y cómo era necesario que hubiera una formación más profesional de quienes se dedican a la historia de la psicología, y que hacíamos eso casi como pues con mucho, como dice Germán, como una afición, y que debíamos trascender eso. Aunque muchos como Germán no han tenido una profesionalización institucional, yo creo que el trabajo que ha realizado, y por eso le voy a pedir que hable ahora de los mitos y de los hitos, sobre los que tiene hasta un libro, ¿no? O sea, lo ha hecho de una manera muy seria. Tal vez no es el caso de todos, pero por eso como profesores procuramos los mejores elementos para vertirlos en nuestro programa, para tenerlos en los materiales con los que enseñamos esto, y en la formación ya personal, pues cada uno ha ido buscando superar, digamos, estas cuestiones de formación que nos permitan acercarnos de una mejor manera tanto a la historia como a la filosofía y la psicología, para poder impartirla, pues no de una manera sesgada, ¿no? O al menos hacer explícitos los sesgos de lo que impartimos, ¿no? Y eso creo que sí lo logramos en buena medida. Vamos a entrar en visito. La doctora Yolanda Bernal y el doctor Germán Álvarez Díaz León van a hablar sobre los mitos, los hitos y los ositos. ¿Qué hacemos? Los ositos. Voy a leer algunas de las preguntas nuevas que llegaron, ¿no? Todavía no usted sabe quiénes intentaron unificar la psicología.
ahí se queda esa pregunta todavía. Y una muy importante, ¿qué aportes ha hecho México al campo de la psicología? Evidentemente que quien la pone no sabe que sí ha habido ciertos aportes. ¿Y qué tan importante ha sido México para la historia de la psicología? Que también es importante. Los dejo por ahí y empieza la doctora Yolanda Bernal con los mitos. Que platican de los mitos. Miren, yo solamente les voy a comentar de uno, porque seguramente Germán les da un panorama muy amplio y muy interesante. Yo solamente les voy a platicar uno muy común, que uno entra a psicología y dice, no, pues ya me estás psicoanalizando. No, seguro que ya me leíste la mente. Pues efectivamente, no les leemos la mente, pero sí conocemos la mente. Eso sí es un objeto de estudio. Sí sabemos cómo lo subjetivo hace una vinculación entre lo social y lo psicológico, cómo todo lo social, las vivencias que ando por allí interactuando, tienen un sentido y un significado para mí, y todo eso que yo analizo, comparo, sintetizo, generalizo, puntualizo o lo que quieran, va a tener una repercusión en mi manera de ver. Me voy a adaptar, me voy a transformar y voy a ser otro en el espacio social. Entonces todo lo social se vuelve psicológico y todo lo psicológico se vuelve en lo social. Eso lo diría Vygotsky. Ciertamente no es que yo haya visto Vygotsky y me haya provocado estas disertaciones que ahora ustedes sí tienen y que yo sí creo que les da sentido a ustedes el conocer la historia, el conocer que existen diferentes puntos de vista y que eso les permite entender el por qué tienen tan distintos planteamientos. Bueno, este mito es el único que yo les quería comentar, que no es tan mito, es realmente uno tiene posibilidades de saber cómo funciona la mente. Bueno, le pasamos el micrófono al doctor Germán Álvarez. Los mitos, hitos y mitotitos. No, yo no voy a contestar eso porque no sé de qué hablan. No, estoy hablando en serio. El libro al que se refiere la doctora Suraya es un libro que nos publicó la Universidad del Seminario, pero yo me dediqué a la historia de la psicología en México, cómo surgió la psicología de la historia en México, pues es igual que todo en todo el mundo. Nuestra madre es la filosofía, el padre, pues acuérdense que la paternidad es un asunto de fe, ¿no? Siempre. Hay un autor, Yaroshev, que dice, y cuando nació la psicología al lado de la cuna estaba la fisiología. Y uno se pregunta, ¿estaría de visita? ¿Será el padre? En fin, no le queda uno claro. Porque si en el 19 le echamos un ojito al mundo, vemos que está saliendo la psicología educativa en Francia, la psicología clínica, es obvio que viene de Europa, etc. Nosotros no nos podemos olvidar que somos un país dependiente. Un país que consume muchas cosas, entre ellas también ciencia y tecnología. Por eso también nuestra ignorancia de qué diablo está pasando en Japón, porque tenemos muy cerca a los norteamericanos, la ilusión de muchos es estudiar a los norteamericanos, ya tenemos relaciones de vuelta con España, entonces ahora el mito sí es España, pero casi a nadie se le ocurre irse a Japón a estudiar psicología, a menos de que sepa japonés, supongo. Yo creo que hay muchas ideas falsas acerca de lo psicológico. Y esas ideas falsas, me supongo que es la pregunta a la cual están haciendo referencia. Hay una investigación en la que participamos con la doctora Monroy acerca de qué traen en sus cabecitas ustedes cuando llegan aquí a la facultad. Nos falta, y no es broma, saber qué es lo que traen en su cabecita los que les enseñamos a ustedes. Porque se ha visto en historia, en la ciencia, que en la biología a veces tienen ideas equívocas los maestros y los muchachos llegan con ideas equívocas y junten esas dos equivocaciones, se llaman prejuicios, se distorsiona por completo lo científico. Entonces hay muchas ideas, Yolanda acaba de ejemplificar una, pero aquí es muy fácil, son de primero, ya les hicieron la novatada. Llega algún gañán del otro semestre y tú tienes problemas, puta, y el otro se asusta. Ya a los 10 segundos dice, pues todos tenemos problemas, imbécil, claro que sí. Pues, ¿y a qué facultad te fuiste? La psicología. ¿Y cómo soy? ¿No? Me estás psicoanalizando.
etcétera, etcétera. Son, desafortunadamente, en el imaginario social, no tienen la menor idea que andamos en psicología del deporte. Está aquí la doctora Montenegro, que anda en psicología criminológica, está Carlita. Son áreas emergentes. Hay muchas áreas emergentes que el común de la gente no tiene la menor idea, y hay confusión entre lo que es psicoanálisis, psiquiatría y psicología. Se confunde. Pero también hay la misma confusión entre pedagogía y psicología educativa, entre sociología y psicología social, etc. Yo creo que la parte que nos toca a nosotros, las aportaciones, y ha habido muchas, de muchos mexicanos, que a lo largo y ancho del país, diario están haciendo preguntas y están tratando de resolverlas. Difiero que el experimento sea la única o la mejor forma de resolverla. Hay problemas que se prestan para eso, hay problemas que no se prestan para eso. Y eso es lo que van a ver en esta materia. Y ayer no hacía experimentos, por favor, ni Vygotsky hacía experimentos, ¿sí? Y sin embargo son teorías muy robustas, muy poderosas, que nos dan explicaciones. No todos son experimentos en esta vida. Es una de las herramientas más poderosas que tenemos, que nos da muchas certezas. Pero la gran bronca depende qué diablos queremos estudiar. Y ese qué diablos queremos estudiar, si yo fuera ministro y estuviera en Francia y vería que los escuincles fallan, le pediría a un señor que se apellidara Binet: sepáreme a los que son tontos, a los que no pueden. Así empezaron los test psicológicos. Así empezaron, diferenciando cosas, porque lo flojo se quita, ¿eh? Lo otro ya no. Hay que pues, educación especial y todo lo que conlleva. Entonces, me parece a mí que todos ustedes tienen la fortuna, y lo digo con conocimiento de causa. Por eso dije mi antigüedad y mi edad. Lo que estoy diciendo es porque lo conozco de cerca. Me parece que tienen ustedes la oportunidad de tener todo lo mejor de todas las tradiciones psicológicas, están en esta facultad. Lo mejor, lo mejor. Y eso implica los docentes que son premios, que tienen reconocimientos en el SNI, que publican, que llevan una vida productiva y activa. Eso es una ganancia. La otra es la bronca que tendrán ustedes que ir decidiendo. A qué áreas se quieren ir, a qué se quieren dedicar, cómo está el campo de trabajo, todas las preguntas, y sobre todo, ¿de qué voy a hacer mi tesis? Estoy hablando en serio, no estoy bromeando. Porque si no, me va quedando claro quién me explica, quién tiene preguntas inteligentes y respuestas inteligentes para los años que le van a dedicar. Estos jóvenes son los mejores años de su vida, estos, no otros, estos. Los grandes amores, desamores, amigos, compromisos. Después se acaba todo. Se casan, reciben trabajo, todo. Los mejores son estos. Y esto en una escuela donde hay tantos puntos de vista, conviene ser cautos, no irse con el canto de las sirenas, o como los patos de Lores, que la primera tarugada que se mueve, le van atrás de ella. Entonces, yo creo que hay psicólogos, tienen ustedes muchos psicólogos, que en primera persona han contribuido mucho a la psicología mundial. Muchos, hay muchos en esta facultad. No son Freud, no son Skinner, no son tal, no. Pero les recuerdo que los grandes no eran psicólogos, ¿eh? Pavlov, no anden saqueando panteones. Pavlov no era psicólogo, Wundt no era psicólogo, Freud no era psicólogo, porque no había psicología. Los que fundaron eso, gracias a lo que estamos aquí, no eran psicólogos, no había psicología. La psicología es del siglo XX. Y entonces, ustedes, los del siglo XXI, tienen explicaciones diferentes, tienen problemas nuevos, y esos problemas nuevos, de los que dan de comer y de los que dan de pensar, necesitan saber qué teorías nos dan luz acerca de eso. Yo quería hablar de un mito. Bueno, entonces, porque yo voy a hablar nada más eso. Vamos a hablar de un mito muy usado
Yo pensé que iban a hablar de otro tipo de mitos, por eso no podía. Pero bueno, un mito que tiene la gente acerca de los psicólogos es que no se enferman, o sea, no, son perfectos. Lo que viene la gente a decirnos cuando nos pide consultas es que le expliquemos la vida. Y cuando nosotros lo que le hacemos es que él se la vaya explicando y él la vaya trabajando, le rompe un poquito el esquema. El psicólogo también tiene problemas, pero tiene más herramientas, supongo yo, y lo creo de veras, para resolver sus problemas. Pero lo que sí les quiero decir es que sí hay que tener una investidura de psicólogo, sin ser falso, sin ser blofero. Yo creo que la carrera, y aquí lo vamos a intentar todos los maestros, les vamos a dar una personalidad y una investidura de psicólogos. El psicólogo de cualquiera de las tradiciones de la psicología, pero que tenga esa fuerte personalidad, váyanla trabajando porque vale la pena y defiendan a la profesión. Cualquiera puede dar consejos, cualquiera puede poner pócimas, pero defiendan a la profesión, hacer una buena barra de psicólogos en donde no cualquiera puede venir a decir lo que se hace. Y se los digo porque uno consulta internet, hay que respetar todos los hitos de la psicología, pero me encuentro con muchas páginas que ofrecen cosas como coaching, que está tan de moda, y no son psicólogos, ni siquiera se acercan a ser psicólogos, y lo que hacen es que la gente camine descalza por un lugar y le ponen música suave y les hacen ver que eso es la psicología. Eso no es la psicología. Yo sí tengo mis preferencias, y bueno, entre esos tipos y yo hay algo personal, como decía la entonces sí, tengan en cuenta que son psicólogos y que lo van a defender y que tienen esa investidura de psicólogos. Complementando un poco lo que dice Nuri, voy a hacer 3 referencias cortitas. Una es la de Boring, que dice, comillas, los psicólogos han construido sistemas explicativos del comportamiento, pero consideran que ellos no están sujetos a las leyes de esos sistemas. Es uno de los mitos de que a nosotros no nos afecta lo que estudiamos y el mundo, si somos iguales. Un segundo muy importante que es, no sé si Miguel de Montaigne, que dice, nada de lo humano me es ajeno. El problema es que estas dos cosas van a los extremos. Bueno, es problemático, porque o estamos en todo, en esta situación de nada de lo humano nos es ajeno, o estamos en nada de lo humano nos afecta, ¿sí? Y bueno, la tercera, que a mí me encanta mucho, en honor de nuestro maestro Luis Lara Tapia, que decía, a los psicólogos hay que hacerlos con un ojo clínico y otro experimental. Esto no era más que, en síntesis, hay que ser humanistas y hay que ser científicos. Esa es la que me gusta más. Like, denle like. Hashtag. No, a mí no. No sé, pero no lo conocí. Bueno, yo quería referirme a la pregunta sobre la unificación posible de la historia de la psicología. Y eso es algo que se van a tener que esperar un poco para entenderlo mejor al 4º semestre. Pero llega rápido, no se crean. En la historia de la psicología lo que ustedes van a ver es la gran diversidad. Y claro, a muchos se les antoja que por qué no lo ponemos en la licuadora y hacemos una sola. Bueno, irán viendo que hay algunas tradiciones que no se llevan mal con otras, pero hay algunas, aunque son distintas, pero hay otras que tienen perspectivas completamente antagónicas. Hay tradiciones que estudian a los organismos, no a los humanos, y hay otras que solamente el conocimiento que están produciendo tiene que ver con lo humano. No lo ven de una manera como un continuo, donde los animales y nosotros casi somos lo mismo, ¿no? Entonces creo que esa es la perspectiva que desde de la diversidad que van a tener desde la historia, y luego la mejor comprensión de eso, aparte de los cursos que se irán llevando en todos los semestres, en filosofía de la psicología habrá una reflexión importante, por un lado, por ejemplo, de un autor como Kuhn,
que es un filósofo, historiador y filósofo de la ciencia, que propone una manera de interpretar, porque eso sí, la historia o la historiografía implica interpretaciones y reconstrucciones. Entonces él tiene una manera de interpretar la historia de la ciencia, y donde él encuentra que en las disciplinas científicas hay un paradigma, o debiera haber un paradigma, bueno, cosa que también ha sido muy discutida. A la psicología se le ve en esos términos como una disciplina preparadigmática, porque tiene diversos paradigmas, por llamarlos así. Eso es diferente de las tradiciones, pero bueno, de alguna manera habla de la diversidad. Y esa visión preparadigmática a lo mejor nunca la vamos a trascender. Si vamos comprendiendo bien la historia de la disciplina, las distintas maneras de entender el objeto, de definirlo, de estudiarlo, los procesos que somos capaces de explicar a partir de ello, a veces son diferentes y son muy diferentes. Y la otra preocupación, digamos, es la de intentar caer en eclecticismos, ¿no? Eclecticismos que profundamente rechazamos, que no sería una manera de resolver nada, ni tenemos que verlo como un problema, sino simplemente creo que la comprensión de esa situación es lo que nos puede ayudar a entender mejor de qué va la psicología contemporánea. Y los procesos, los fenómenos que van interesando a cada uno de ustedes encontrarán las mejores explicaciones y pues, procurarán trabajar con ellas, ¿no? En esas transformaciones de las que habla Nuri. Pero sí, a mí me gusta mucho algo que me parece que tú dices, ¿no? Que el eclecticismo es ¿qué? Tener firmemente los pies en el aire. Entonces, eso sí creo que con quienes estén preocupados por la unificación, que no busquen esa salida. Y solamente para mencionar, en la filosofía de la psicología, en esa asignatura que complementa historia de la psicología, la perspectiva de preguntarnos qué es la ciencia, también con una idea histórica acerca de cómo esta actividad humana ha devenido, sí, principalmente en Occidente, porque esa es la cultura con la que nosotros estamos, digamos, hemos recibido y bajo la cual reflexionamos, lo cual no implica que pueda pensarse en otras direcciones, pero básicamente tratamos de comprender cuáles son las propuestas, que no hay una única visión acerca de qué es la ciencia. La filosofía de la ciencia ha desarrollado también propuestas y críticas a esas propuestas, y entonces tratamos de poner en un debate, en una discusión, ciertos elementos que ya en ese momento de su formación ustedes pueden también reflexionar acerca de la disciplina, sobre la cual la filosofía de la ciencia no tiene mucho, pero sí nos da argumentos para que nosotros podamos pensar y empiecen a tomar decisiones, pues ya con un piecito para iniciar su formación en los distintos campos. Gracias, doctora. Son las 10. Es que yo vengo del meridiano de Greenwich. Todavía faltan 3 preguntas, las dejo ahí. ¿Por qué estudiar la frenología si está considerada como pseudociencia? Ya no se estudia. La damos como una constatación histórica, como un evento que quedó en la historia, no en el basurero de la historia, como tuvo su relevancia. Ayer nos preguntaron en la tarde por qué la Gestalt, y dijimos lo mismo, es una... Y luego tiene sus derivaciones la Gestalt en una serie de cuestiones, Kurlevi, en la visión holística de algunas otras situaciones. Por ejemplo, la de la terapia, yo tengo muchos amigos, no debería de presumirlos, pero gestaltistas o terapia Gestalt, y la verdad es que no tiene nada que ver con la Gestalt. Es ahí un poco un cóctel y una mix, es una mezcla ahí. Bueno, todavía quedan aquí 2 preguntas, son 4 pero se convierten en una. ¿Qué autores han intentado unificar la psicología? Y si ha sido posible o no. La respuesta segunda es todavía no. Luego, de qué tan importante ha sido México en la historia de la psicología. Yo les puedo mencionar al doctor Rogelio Díaz Guerrero, que es reconocido internacionalmente por
reafirmar, crear y evolucionar y funcionar parte de la psicología transcultural. De ahí en fuera, tengo ahí un hombre de cuyo nombre no puedo acordarme, es el único mexicano que ha publicado en JEP, en el Journal of Experimental Psychology. El único. No era Carlos Núñez. Pero no recuerdo, era mi vecino, vino en 70 y X, vivió aquí medio año y se fue, pues porque aquí estábamos en huelga y no sé qué tantas otras cosas estábamos aquí en México, ¿no? Bueno, no, tampoco, no es Paco Cabral tampoco, tengo que acordarme. Bueno. Se hace mucha experimentación aquí, sí hay que decirlo, se hace mucha experimentación y mucho estudio, porque parece que está un poquito distorsionado el término experimentación, no siempre, bueno, mucho estudio sobre psicología, lo hacen muchísimo, de corte social, tenemos un Díaz Lobin que hace muchos estudios de corte social, digo por mencionar uno, de aplicaciones, estas amalgamas de disciplinas que ahora, bueno, en algunos momentos le llaman transdisciplina, pregúntale a su maestro de transdisciplina, en donde podemos aplicar los conocimientos de la psicología al deporte y entonces ya se hace una amalgama más fuerte y sea psicología del deporte, psicología ambiental con el recién fallecido Serafín Mercado. ¿Qué tanto han influido? Sí influyen, lo que no sé si estén en estos libros de historia, pero están publicados. Conducta de elección que hacen también los experimentales, que es muy importante, Carlos Bruna, que tiene más de 100 artículos publicados, y sí, trabaja con ratas y extrapola a humanos y se vale, créanme. Pero bueno, son diferentes maneras de ver la psicología, y todos los estudios de Raúl Ávila que son directamente con cuestiones humanas. Le estaba platicando a Yolanda que dirigió una tesis que era sobre satisfacción marital, y les digo porque Raúl Ávila había sido considerado como nada más ratólogo y pichonólogo, pero no es cierto. Interés de género, y sí se hace mucha investigación de aquel lado. Seguramente se me escapan muchísimos, porque sí está plagado, es como nuestro instituto, esos 3 edificios, porque además son 3, ese edificio yo creo que sí fue planeado por un arquitecto y aparte con un psicólogo, porque es un laberinto, es como una prueba psicológica, podemos ver por él. Entonces, pero ahí está lleno de investigadores en cada una de las áreas, en clínica, en todas, los industriales que están probando siempre diferentes formas de esos controles que tienen, y que por eso también están en concordancia con la Facultad de Administración, que desafortunadamente nos roba mucho el mandado en cuanto a empleos, pero que se traen y se llevan de aquí para allá, o sea, de Administración para Psicología, y lo sé de buena fuente, se llevan las instrucciones que damos en los diferentes lados. Se hace mucha psicología, pero no la puedo contestar directamente quiénes han influido. Pues ya les di algunos nombres, yo creo que ellos influyen en la psicología del mundo. Gracias. Yo nomás voy a decir 2 nombres en esto de quiénes han intentado unificar la psicología. En México yo creo que el último y el que ha hecho una visión más general es Emilio Ribes. Ahí está un libro reciente, ahí lo venden. No sé si sea lo mejor, pero ahí está. Y en términos no de unificar la psicología, sino del lenguaje de la psicología, Cantor. Se los dejo de tarea, a mis alumnos les daré algunos avances mayores. Germán. 2 cosas. Una de las unificaciones, híjole, son matrimonios por conveniencia a veces. Bullard y Miller, hay varios autores que han juntado cosas que epistemológicamente no se llevan. Por eso, filosofía de la psicología es importante. No puede, hay alguien que le quitó la lucha de clases a Marx y el sexo a Freud, que es Wilhelm Reich, y juntó. Sí, intentos de juntar siempre ha habido. El problema es juntar lo que no se puede juntar. La otra es la legión de mis superhéroes. Cada quien pone aquí a los que les caen bien. Yo voy a agarrar que no estén muertitos, que estén vivos. Yo diría que han contribuido y mucho, me recordaba ahorita
Rubén, hubo un tiempo que está lleno aquí de gente de todos los países, en nuestro posgrado y en nuestra licenciatura. Venían de todos lados, porque somos la mejor escuela, no es ninguna broma, con sus broncas y todo, pero la mejor. Pero vivos, yo creo que un Pablo Fernández Chrysler tiene una proyección internacional, creo que una Frida Díaz Barriga tiene una proyección internacional. Me hace mal hablar de María Carmen Montenegro, que tiene una proyección en un área emergente, Soraya Monroy. Hay mucha gente brillante en la facultad, produciendo en diferentes áreas, y todas para mí merecen mi respeto, todas. La gran bronca, el gran problema cuando se van a ver ustedes es el prejuicio. ¿Quién define lo que es científico y lo que no es científico? ¿Quién tiene la pinche maquinita para sellar? Eso lo vamos a discutir en cuarto semestre, porque de ciencia hay varias versiones. Les cuento una anécdota en menos de 2 minutos que te pedí. Llego en el primer día de clase y jóvenes para adecuar, bueno, cuando estaba yo escolarizado, estoy en la SUA, para saber cuáles son sus intereses, pues yo quisiera que me dijeran ustedes, pues, ¿para dónde en psicología? Anaya, conductista, maestro. Bernal, conductista. Cedillo, conductista. Dávila, conductista. Gutiérrez, conductista. Bueno, iba yo en Zapata, conductista, hasta que me tocó Zumárraga. Psicoanalista, maestro. Ya, cabrón. Oiga, se me hace chistoso que aquí todo el mundo tiene una forma de, una preferencia, un gusto por tal, y me llama la atención, con todo respeto, ¿por qué usted es diferente? Ay, maestro, por favor. Los abuelos fueron psicoanalistas, mis padres psicoanalistas, yo soy psicoanalista. Que ay, no marche, pues eso no es hereditario. Imagínense usted que sus abuelos hubieran sido narcotraficantes, su abuelita prostituta y tal, ¿qué sería usted? Conductista, maestro. Es un chiste que pueden cambiar lo que quieran. Yo lo hice nada más para romper un poquito la ceremonia. Están muy serios ya el día de hoy. Yo esperaría en el conversatorio que he promovido esto más para que estemos en el diálogo, en la comunicación, el ida y vuelta de la información, nada más. Más preguntas, porque a mí me encanta tenerlas. Yo tengo ya 5 años viendo una sola pregunta a los alumnos, longitudinal y también vertical, de qué entienden por principio o ley. Y la verdad es que es un caos. Y de la psicología nada más, y no hemos logrado terminar, porque nos falta ayuda, y mis alumnos me van a ayudar, de leyes y principios dentro de la psicología. Infinidad. Con esto termino. Les damos las más sentidas gracias, porque de verdad, igual ayer y hoy. Qué agradable, realmente el saber todas las inquietudes. Repito, la vivencia es lo más importante. Si pudiéramos saber sus vivencias en cuanto a la carrera, en cuanto a estudiar el sistema abierto, que la mayoría, bueno, hay una buena parte aquí que reconozco el sistema abierto, y eso que lo vi un poco, pero veo sus fotos. La vivencia de estar en un sistema abierto, que realmente son pioneros, estudiando en plataformas, todas esas vivencias, es riquísimo encontrarlas y sentirlas. Gracias. La doctora Carmen Montenegro quiere participar, adelante. Sí, quiero felicitarlos, es muy grato haberlos escuchado, y me parece que algunos que no somos historiadores tampoco sabemos la importancia de la historia. Yo quizá les podría sugerir a los asistentes que puedan revisar las tesis, por ejemplo. En una gran cantidad de tesis siempre aparece como breve panorama histórico de, ¿no? Porque más allá de los paradigmas y de encontrar en la historia el famoso cientificismo, que por mucho tiempo la historia o los hicieron una pregunta acerca de que si era una construcción social, a mí me parece que es una construcción social sin la menor duda, porque las historiografías está aceptado que el sujeto activo que está haciendo la historia
pues le está poniendo y está interpretando acorde a su propia visión. Difícilmente se puede hacer una investigación sin problematizar el objeto de estudio a través del tiempo. Entonces, a mí me parece que esto es algo más que cultura, más que saber, como un conocimiento aislado, porque hay temáticas como las propias emociones, los propios sentimientos, que podemos ver a través de la historia, cómo se han ido modificando. Las percepciones que tenemos de los niños, por ejemplo, los niños en los tratados de psiquiatría, ¿no? Cómo han ido modificando, no siempre han estado los niños ahí, y con tantas categorías como ahora están. Entonces la historia nos va enseñando muchas cosas y me parece que más que un conocimiento, se tiene que establecer como estrategias metodológicas para problematizar objetos de estudio. Entonces a mí me parece que lo que hacen ustedes es muy importante y creo, Rubén, que efectivamente es el único grupo que se mantiene a través del tiempo trabajando, llevando a los alumnos estos eventos, lo cual, pues sin la menor duda, los felicito. ¿Nos quieres decir que somos históricos? No obstante lo histérico, somos o histéricos. Muchas gracias a todos, a los compañeros.